Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:43. En nuestro ejercicio irrenunciable de pluralidad, que a alguna gente le incomoda, por cierto. Aquí nos felicitan o nos insultan dependiendo de la naturaleza de la entrevista y del entrevistado. Nosotros hemos escuchado diversas visiones sobre lo que está pasando en Cuenca. Mañana, por ejemplo, vamos a conversar con Carolina Ávila, que va a tener su análisis sobre el resultado de la marcha de Cuenca. Hace pocos días estuvo un delegado del Cabildo del Cabildo del Agua de Cuenca aquí también en la estación, conversando con Andrea, con quienes habla sobre por qué la oposición al desarrollo del proyecto minero Loma Larga en la provincia de Azuay. Sigamos explorando criterios, ¿no? Y le quiero agradecer a Fernando Valencia, que está conectado con nosotros vía telemática. Él es especialista en minería legal y gestión ambiental. Señor Valencia, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea, Fabricio. Un gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Encantado de la invitación. Muchísimas gracias. A usted por la gentileza de acompañarnos. Yo le pregunto a usted si tienen razón los cuencanos que se manifestaron durante la jornada de este martes masivamente cuando se oponen al desarrollo del proyecto minero Loma Larga en la provincia de Azuay. ¿Tienen razón o no desde el punto de vista técnico, Fernando? Bien, muchísimas gracias nuevamente. Yo quisiera aquí marcar algo importante, ¿cierto? Yo no soy defensor del proyecto como tal, yo no trabajo para la empresa Dandi y en realidad el sentimiento de la marcha de las personas que salieron a esta gran manifestación en Cuenca es un sentimiento contra un proyecto. Yo me podría llamar un activista pro-minero. Un prominero considerando toda la importancia que radica en la actividad como tal. Eh, claro, la ciudadanía en una aplicación muy justa de sus derechos, ¿no es cierto?, de sentirse preocupado por preservar el patrimonio natural que tenemos acá en Cuenca. No cabe duda de que nuestras fuentes de agua, los humedales, son sitios muy, muy importantes y que es necesario preservarles, es necesario precautelarles. Sin embargo, de aquello yo me atrevería a decir de que faltó un poco de análisis desde donde se pueda enfocar el asunto de manera técnica. Eh, Muchas personas en realidad que inclusive salieron a la marcha, ¿no es cierto? Yo diría la gran mayoría de personas desconocen los detalles técnicos del proyecto, desconocen el alcance de cuál va a ser la incidencia real de las actividades que se va a desarrollar en el proyecto. Y en ese sentido, evidentemente, primó el sentimiento de proteger nuestro patrimonio natural. Y es también una posición muy justa desde un punto de vista social. Eh, Fabricio, yo quisiera mencionar algo que es importante y como actor, uno de los actores, de los varios actores que tenemos en el ámbito minero, ¿no es cierto?, nos preocupa a los técnicos, a los que de una u otra manera aportamos en el desarrollo de esta actividad primaria para la industria nacional, ¿no es cierto? Y es el hecho de que se está satanizando, ¿no es cierto?, a la minería sin especificar cuáles son sus diferentes aristas. Esto es grave porque en el Ecuador, y específicamente, es más, yo diría mayoritariamente en la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto? Tenemos una industria cerámica, por ejemplo, una industria cerámica que utiliza materias primas que vienen de la minería. Y la propuesta o la protesta que se da acá en la ciudad desconoce estas particularidades, ¿cierto? Porque metemos a la minería en un solo saco y no diversificamos o no dividimos de lo que es la minería metálica, de minería no metálica, de gran minería, de pequeña minería. ¿Está bien? Y de esa manera estamos afectando en realidad una actividad económica muy, muy importante para el desarrollo local acá en Cuenca, en el Azuay y evidentemente en el país. Si nos podría entonces decir esas diferencias o por qué para usted, digamos, se podría haber tenido esta confusión o falta de información, qué es lo que para usted realmente se iba a hacer, digamos, en Quimsacocha, en el proyecto minero Loma Larga, que la gente tal vez no tuvo esa información. Claro, a ver, para mí empezó el debate eh,
inclusive de una forma errónea, porque nos pusieron a pesar y nos dicen, ¿no es cierto?, los que se oponen al desarrollo de una minería legal, nos dicen, ¿qué quieres? ¿Agua u oro? Y en realidad esto no es contradictorio, para nada es contradictorio. O nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Agua o minería? Entonces, evidentemente el agua sale ganando, pero el asunto de la discusión aquí, ¿no es cierto?, parte por la mala gestión, desde mi punto de vista, es una crítica que yo quiero hacer, una crítica constructiva, definitivamente, tanto a la empresa como a los actores que administran la minería en el país. Me refiero directamente a las instituciones públicas y la posición del gobierno como tal, ¿no es cierto? Porque no se ha dado a conocer de forma clara, no se ha generado o no se ha propuesto un debate técnico. Algunas actividades en el país definitivamente tienen que abordarse no desde creencias, ¿no es cierto? No desde un asunto dogmático de creencias, si se va o no se va a contaminar. Tiene que ser abordado desde un asunto netamente técnico, desde un análisis técnico. Y eso lamentablemente ni las instituciones, como le menciono, ni la empresa a cargo del proyecto Loma Larga, como es Dandi, ¿no es cierto?, no lo ha hecho, no se ha motivado, no se ha incentivado y no se han dado los espacios como para generar debates técnicos. Aquí vale también un poco la crítica a los medios de comunicación. Ustedes son los primeros que están dando esta pluralidad, como mencionaba Fabricio al inicio, ¿no es cierto?, dando la oportunidad para que todo tipo de actor dé su opinión, dé su criterio en tema minero. Lastimosamente y de forma mayoritaria, yo he visto que en medios de comunicación solemos invitar a economistas, abogados, a médicos, disculpen hablar sin ser peyorativo igual, a chamanes, para que hablemos de un tema netamente técnico. No, yo jamás he escuchado, por ejemplo, en la radio a un ingeniero en minas, a un ingeniero metalurgista, a un geoquímico, a un hidrogeólogo, que venga y aporte su criterio técnico sobre estos temas de preocupación en la Y en ciudadanía. ese sentido me parece entonces, usted que es el especialista, le preguntamos. Yo creo que por ahí me gustaría encaminar un poquito el diálogo en este tramo. Eh, ¿Hay o no el riesgo de una afectación sobre las fuentes de agua en las lagunas de Quimsacocha por la ejecución del proyecto minero Loma Larga, Fernando? A ver, yo le contesto directamente a Fabricio. No, no existe riesgo. ¿Por qué no El existe proyecto riesgo? Loma Larga, porque el proyecto Loma Larga se encuentra en una cuenca hidrográfica diferente al que lo conforman las lagunas del Quimsacocha. Es simple. Pero esa cuenca hidrográfica también se vería afectada o se vería afectada de realizarse el proyecto. A ver, para eso están los estudios. Aquí vale mencionar, y nuevamente yo insisto en esto, un proyecto de minería serio, ¿no es cierto?, no se lo hace de la noche a la mañana. El proyecto Loma Larga, desde el descubrimiento del depósito, viene desarrollando estudios por más de 30 años. Y en esos estudios se verifica de que la calidad de la roca en donde se encuentra el depósito no permite la circulación de agua subterránea. Es decir, es una roca impermeable. Entonces, primero, no va a haber escape de agua subterránea a través del macizo rocoso. Dos, la empresa, de lo que yo conozco, y aquí insisto también, no soy defensor del proyecto ni de la empresa, y no trabajo para la empresa, pero sí he visto los estudios, he revisado los estudios. La empresa realiza la propuesta de recolección del agua que se llega a infiltrar desde la zona subterránea hacia la zona de explotación, y cuando se esté explotando el depósito, ¿no es cierto? Y esa agua ser tratada, recirculada y comprobado con todos los criterios de calidad que exige la normativa ecuatoriana previa a su descarga a los cuerpos naturales. Pero usted Entonces, existen. Sí, André. Sí, ¿a usted le parece, digamos, que en este momento el Ecuador tiene realmente la institucionalidad como para vigilar que eso realmente se haga tal y como se debería hacer? Y lo pregunto porque ya tenemos la experiencia del extractivismo con el tema petrolero, en donde hemos tenido afectaciones muy grandes en la naturaleza por los derrames, porque no se hace bien la captación de residuos, de agua contaminada, etcétera. ¿Usted cree que realmente Ecuador cuenta con una vigilancia, digamos, estricta para que eso realmente no pase, para que no se afecten cuencas hidrográficas?
Bueno, aquí existe también una debilidad institucional y eso hay que reconocer, ¿cierto? El invitado de ustedes en la entrevista anterior mencionó justamente que existe un debilitamiento a nivel institucional en donde hemos priorizado la disminución de técnicos y este enfoque está errado desde el punto de vista técnico hacia el ministerio, anteriormente el Ministerio de Energía y Minas, actualmente el Ministerio de Ambiente y Energía. ¿Por qué? A ver. Em, yo creo que el Estado debe exigir y debe fortalecer y debe incrementarse el control a las actividades que generan mayor desarrollo para el país. Y aquí hablamos básicamente del tema energético, ¿cierto? El petróleo necesita mejor control, la minería necesita mejor control. Justamente estamos en una época en donde la minería ilegal, por ejemplo, es preferida respecto a la minería legal, porque también el Estado y el sistema, el aparato burocrático genera tantas trabas, tantas exigencias, ¿no es cierto? Que las personas que se dedican a la minería prefieren hacerlos por la izquierda, ¿no es cierto? De manera informal, que hacerlo de manera formal. Inclusive a través de los problemas que se vincula con la inseguridad de este momento en la minería. Andrea, yo lamentablemente diría que no estamos en condiciones de ejecutar ese control, pero sí estamos en condiciones de poder ejecutarlo a través de muchas herramientas, ¿no es cierto? La misma vigilancia social, la misma vigilancia pública, a través de la participación de las universidades, de las instituciones públicas, sí lo podríamos hacer. Ujú. Yo le pregunto esto porque hace un año aproximadamente, por ejemplo, salió una investigación que fue latinoamericana, no solo fue del Ecuador, en donde se hablaba que en el Ecuador había una decena de empresas fantasmas ecuatorianas que habían nacido de la noche a la mañana para dedicarse a la minería y que en su momento, digamos, ejecutaban acciones de minería ilegal y luego se convirtieron en empresas, estas empresas fantasmas, en donde no tenían ni siquiera un lugar en donde operaban y que movían miles de millones de dólares. Y esa línea tan delgadita que ahora mismo tiene el Ecuador de la minería legal con la minería ilegal. Lo dice este documento, lo dice esta investigación. Entonces, ¿a usted no le parece que es una preocupación realmente justa? Usted lo ha dicho, no tener este tipo de vigilancia para realmente ser más rígidos con el tema extractivista en el Ecuador, ¿no cree una preocupación legítima de cientos de personas que se movilizaron, por ejemplo, en Cuenca? No, desde luego que sí. Yo empecé diciendo que la movilización en Cuenca fue una movilización muy legítima, preocupados justamente por el patrimonio natural que tenemos acá en la ciudad de Cuenca, en el cantón Cuenca y yo diría en la provincia de La Suay. Ahora, el asunto es de que las actividades estas irregulares que menciona usted, Andrea, ¿no es cierto? Justamente ven su oportunidad de ejercer influencia en actividades como la minería. Tampoco es como, hay como desconocer eso, ¿no es cierto? La oportunidad de generar blanqueo de dinero, lavado de dinero en minería es muy utilizada, es muy utilizada. Pero justamente esa es la oportunidad nosotros que identificamos, mejor dicho, es la justificación que se tiene para fortalecer el aparato de control y de administración pública del recurso minero. ¿Usted cree que con lo ocurrido en los últimos días, y no hablo solamente de la marcha del martes, hablo de la declaración del pasado viernes del presidente de la República, el proyecto está caído? ¿O usted cree que existe alguna posibilidad de que el proyecto Loma Larga se pueda salvar? No, me parece en realidad que a corto plazo, no, ni a mediano ni a corto plazo, eso es una oportunidad viable. Eh, a ver, Fabricio, aquí voy a declarar una cosa, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos proteger nuestras áreas naturales, nuestros ecosistemas sensibles, nuestros humedales, nuestras fuentes de agua. Evidentemente es necesario proteger, pero la decisión de dar marcha atrás o de paralizar un proyecto como este, que ha venido desde hace más de 30 años realizando estudios, se ha venido preparando, ha demostrado técnicamente que sí es viable técnica, económica y ambientalmente, socialmente iguales, son proyectos viables, ¿no es cierto? Marcan un precedente negativo para lo que esperamos siempre en el Ecuador.
el tener y generar oportunidades de desarrollo económico real, de desarrollo responsable. Nosotros tenemos en el Ecuador un potencial de aprovechamiento minero muy, muy grande, ¿no es cierto? De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo Minero identifica o quería posicionar a la minería como uno de las actividades de mayor influencia en cuanto al crecimiento y la dinamización de la economía a nivel nacional. Lastimosamente, esta decisión de paralizar un proyecto como estos, ¿no es cierto? Trae como consecuencia, primero lo que estamos hablando hace un momento, la proliferación de la minería ilegal. Y aquí quiero dar un dato, ¿no? Y es preocupante porque en el Azuay y específicamente en el Cantón Cuenca, ¿no es cierto? Teníamos dos de los proyectos que se denominaban proyectos estratégicos. Uno de ellos fue el proyecto Loma Larga, ahora por decisión del señor presidente paralizado, ¿no es cierto? Y otro es el proyecto Río Blanco. El proyecto Río Blanco ubicado en la parte occidental del Cantón Cuenca, ¿no es cierto? En las estribaciones de la cordillera sufrió una suerte similar a la que está sufriendo este rato Loma Larga. Y en Río Blanco se está desarrollando minería ilegal. Se está desarrollando este tipo de actividad y no hay nadie quien controle. No ingresa ahí la policía, no ingresan los militares. Yo invitaría a cualquier persona, un medio de comunicación, que trate de visitar Río Blanco a ver si es posible ingresar al proyecto. Entonces, el riesgo que se corre de que lo mismo, algo similar ocurra en Loma Larga, es algo cierto, porque ya pasó con Río Blanco. Bien, eso respecto a los proyectos que estuvieron en marcha. Ahora, respecto al resto de proyectos, es algo similar. Yo tengo una preocupación y aquí hay que ponerse la camiseta del país, es la camiseta del Ecuador la que está en juego, ¿no es cierto? Si esto pasa, ¿no es cierto?, sin consecuencias, el día de mañana las provincias del oriente, del nororiente ecuatoriano, van a declarar que se declaran provincias libres de explotación petrolera. Yo pregunto, ¿eso le hace bien al país? Yo no digo que no haya necesidad de control, claro que hay necesidad de control, de control ambiental, de ser muy exigentes en cuanto al control ambiental, pero son actividades que financian al Estado ecuatoriano. Todo el aparato burocrático, todo lo que se invierte en nuestro país en obra pública, en salud, en educación, provienen de actividades como la petrolera, como la minera, como la energética, todos sectores, los sectores productivos, agrícolas, ¿no es cierto?, que significan los primeros rubros de exportación. Y aquí estamos todos en el mismo país. Pero, digamos, esto no debería ser tal vez una que nos movilice a todos como ciudadanía para exigir precisamente más controles, que se hagan bien las cosas. Usted mencionaba el tema del proyecto de Río Blanco, y el proyecto de Río Blanco tuvo muchísimas inconsistencias, empezando porque no se realizaron, por ejemplo, las consultas previas libres de informadas. No coincidían algunos estudios o había contradicciones en lo que se autorizó con digamos, con lo que luego se quiso ejecutar. Es decir, hubo una serie de inconsistencias en el proyecto Río Blanco, y es por eso que luego se suspendió. ¿No nos invita esto más bien a exigir todos que si queremos esta minería responsable, etcétera, lo querrán algunos gremios también? Usted lo ha explicado el por qué. ¿No nos invita a esto a movilizarnos sobre una misma causa, que es fortalecer este tipo de controles, de vigilancia, para precisamente que no se atente contra la naturaleza, y no solo contra la naturaleza, sino contra las comunidades indígenas que viven ahí? Mientras no tengamos un objetivo claro de cómo realizar este ejercicio que acaba de mencionar usted, Andrea, esto va a ser muy dificultoso. Lastimosamente existe una suerte, desde mi punto de vista, una suerte de divorcio entre lo que es la administración pública, entre lo que son los gremios profesionales de minería, entre lo que son las asociaciones de mineros como tal. Existe un divorcio y en realidad es lamentable que el sector no se ha organizado. La minería a nivel del país genera alrededor de 50.000 puestos de trabajo. Eh, es una cifra bastante alta, y pensar de que esta actividad esté tan disgregada, tan poco consolidada, ¿no es cierto?, en generar una propuesta como la suya, Andrea, en donde tanto a nivel de control como a nivel
de los involucrados, de productores mineros, de empresas mineras, ¿no es cierto?, de pequeños mineros, de mineros artesanales, generemos una propuesta y todos nos sumemos a ella. Aquí básicamente yo diría que existe un poco falta de liderazgo de quienes deben tomar la batuta al respecto, directamente los ministerios y los viceministerios involucrados. Correcto. Y una cosa más, dentro de las inquietudes que también en interacción que tengo de la audiencia. Acá, por ejemplo, me escribe desde Loja Gustavo Vázquez y pregunta, la pregunta sería, dice, ¿cuánto gana el país con extractivismo de mineras extranjeras? ¿Gana 60, 70% o solo gana el 30 o el 20%? Pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre esta inquietud que plantea el oyente? A ver, aquí hay que ser también bastante claro al respecto, ¿no es cierto? La Constitución del país establece que los recursos estratégicos, ¿no es cierto? Y las concesiones mineras, al igual que las petroleras, el beneficio para el país será del 50%, al menos, del 50%, ¿está bien? Y habla también que sobre el excedente de los beneficios, así digamos, el Estado se quedaría con 99%. Entonces, digamos que es una suerte de mitad y mitad de lo que se obtenga como beneficio. Ahora, aquí hay que recalcar algo muy importante. La minería, en primer lugar, es una actividad que se llama de alto riesgo. De cada 100 proyectos que inician su proceso en fase de exploración inicial, ¿no es cierto? De cada 100 empresas se dice que una empresa pasa a posiblemente un proceso a una fase de explotación. Entonces, los procesos de exploración inicial son costosos, son muy costosos. Yo le puedo referir a manera de ejemplo, ¿no es cierto?, el perforar un metro con recuperación de testigos que se llama en minería, perforar con diamantina, que se conoce, ¿no es cierto?, y recuperar los testigos de perforación, cuesta $400 cada metro. Un proyecto que se encuentra en fase de exploración avanzada, ¿no es cierto?, necesita al menos, yo diría, unos 80.000 metros de perforación. Solamente en perforación estamos hablando de cerca de $20 millones que se tiene que invertir. Y si es que el proyecto no da las condiciones, ¿cierto?, para que sea considerado económicamente viable su explotación, el proyecto para. Entonces, algunas personas dicen, bueno, ¿por qué el Estado no saca los minerales? Porque necesitamos una inversión bastante fuerte y es una inversión de bastante riesgo. Luego, aparte de los impuestos, del aporte neto que realiza la minería como impuestos o regalías que se quedan con el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Hay que considerar que las empresas solamente en construcción gastan mucho dinero. Le voy a dar el ejemplo de Mirador. La construcción de la mina Mirador costó alrededor de $2.000 millones. El proyecto Loma Larga pretendía invertir $500 millones en la construcción de la mina. $500 millones que evidentemente iban a ir a ingenieros, a empresas constructoras de aquí de la localidad, contratación de personal de aquí de la localidad y un sinnúmero de actividades que dejan aquí, ¿no es cierto?, su aporte, ¿ya? Ahora, siendo más concretos, y daré las cifras del 2024. En el 2024 se exportaron como productos de concentrados minerales y oro directamente aproximadamente $2.100 millones. Y en el 2025 el solo impuesto generado por esas exportaciones llegó prácticamente a $750 millones. Entonces, y esto también es muy, muy importante. Estas cifras que acabo de mencionar, básicamente son tres digamos, los grupos relacionados. De esos tres, dos son las empresas que en este momento están operando en minería a gran escala en Zamora Chinchipe, Fruta del Norte y Mirador. Es decir, prácticamente entre Fruta del Norte y Mirador se exporta el 75% de estos materiales y se genera prácticamente es el 80% de impuestos que recibe el Ecuador. Lo restante, el 20% en impuestos, ¿no es cierto?, es asignado a las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Entonces, eso nos da una idea de la importancia en realidad que tenemos que generar empresas
proyectos mineros, perdón, desarrollar proyectos mineros que se hagan de manera técnica, que aporten al Estado, económicamente al Estado, a las comunidades en donde se desarrollan los proyectos, evidentemente, ¿no es cierto? Y que se haga bajo un estricto seguimiento y control ambiental. Eso es lo importante. En minería ilegal no tenemos nada de eso. Un minero ilegal no paga impuestos, no paga regalías, no paga patentes, no hay un control ambiental, se generan impactos, se generan afecciones al medio ambiente. Esa es la relación de lo que nosotros nos beneficiamos como país respecto al desarrollo de minería responsable. Correcto. Fernando, gracias por el tiempo, por su explicación y por conocer su posición en torno a la situación del proyecto Loma Larga y también el desarrollo de la minería en el Ecuador. Muy gentil, gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, Fabricio, Andrea, un gusto. Gracias a Fernando Valencia, especialista en minería legal y gestión ambiental, que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.